Amable audiencia, sean bienvenidos a una emisión más de Hidalgo con Derechos. El programa del día de hoy es sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y para eso en ambos bloques tendremos a un invitado muy especial que estará hablándonos de dicha Constitución y las reformas que ha habido a lo largo de sus 102 años de vida. Pero antes de pasar a la entrevista, me gustaría informarles sobre el Foro de Consulta Ciudadana con la iniciativa de ley para el fomento y fortalecimiento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil aquí en el estado de Hidalgo. Este foro se llevará a cabo los días 7 y 13 de febrero. Para poder asistir necesitan registrarse al WhatsApp 77 11 40 35 12. Una vez registrados podrán descargar y conocer la propuesta de ley. La fecha límite es el día 6 de febrero. Les repito, el número es 77 11 40 35 12. Les recordamos, habrá un coloquio en el cual tendrá lugar la exposición de conclusiones a la propuesta de ley y una conferencia magistral llamada La participación ciudadana en la cuarta transformación, que llevará a cabo la diputada Tatiana Cloutier. Y sin más, quisiera pasar a la entrevista. Claro que no sin antes presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Mario Ernesto Pfeiffer Islas, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recibió el Premio Estatal de Jurisprudencia 2009 de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados del Estado de Hidalgo. Cuenta con la especialidad en Justicia Electoral, la cual cursó en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, fue magistrado presidente del Tribunal Electoral, director del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Consejo de la Judicatura, magistrado de la Segunda Sala Penal y magistrado presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes. Fue consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Actualmente es consejero magistrado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y fue mentor de nuestro compañero Salvador Franco. Amplísimo, amplísimo el currículo de mi Sí, maestro de Derecho Constitucional, Mario Pfeiffer Islas. Bienvenido, maestro. Salvador, muchas gracias por la amable presentación. Pues será por viejo finalmente, no por otra cosa, pero muchas gracias por esta oportunidad. Quiero, si ustedes me lo permiten, agradecer a don Alejandro Avip, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, por este extraordinario esfuerzo de difusión que es fundamental en el tema de los derechos humanos y desde luego un gran equipo como el que integran ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas maestro. gracias a usted por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros el día de hoy. No sé si te gustaría iniciar con la entrevista, Salvador. Claro que sí, y tan bueno, maestro, pues sabemos que el 5 de febrero se conmemora el aniversario de la Constitución. Va a ser el 102 aniversario de la Constitución, si no me equivoco, si no me fallan las cuentas. Y quisiera yo preguntarle, en su opinión, exactamente qué conmemoramos y si es que hay algo que conmemorar en relación con la Constitución. Bueno, desde luego, a mí me parece que el tema constitucional siempre habrá grandes retos y desde luego estará siempre en un proceso de construcción, ¿no? Tendríamos que decir esto. Este 102 aniversario, como muy bien se menciona, tiene que ver precisamente con la etapa de promulgación de la misma, es decir, una constitución por las características muy especiales que tiene. La constitución es al final de cuentas una ley, pero no es cualquier ley. Es el máximo ordenamiento en un orden jurídico, como en el caso mexicano, y por lo tanto esta nutre a todas las demás normas. Cuando hablamos, por ejemplo, de leyes, pues estas escuchamos y lo sabemos muy bien, el proceso legislativo termina precisamente con esa publicación que se hace las mismas para efecto de su vigencia. En el caso de las constituciones se promulgan porque es una publicación también, pero es una publicación solemne que se estila. Y específicamente ya sobre el tema,
pues sí es interesante ver qué está pasando con nuestra Constitución, ¿no? Una Constitución que ha tenido un sinfín de reformas, en donde hoy los debates también se centran en si hacer una nueva Constitución o finalmente acatar la que tenemos o hacer una especie de modificaciones semánticas, simplemente como hay una propuesta interesante del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero me parece que hay mucho que celebrar de nuestra Constitución. En el tema especialmente de derechos humanos, por ejemplo, la reforma de 2010 nos vino a dar un giro muy importante en el tema de los derechos humanos a todas las autoridades, ¿sí? Ya no es un tema, digamos, nada más de la jurisdicción federal, ¿no? Judicial, ya no es un tema nada más de las comisiones de derechos humanos, llámese nacional o estatal, sino fundamentalmente de todas las autoridades. Y esto me parece que nos ha puesto en una situación muy en especial de conocerlos, de saber respetarlos y de llevar a buen puerto precisamente el tema de los derechos humanos, que está muy involucrado con todo lo que implica finalmente una constitución. Me acuerdo mucho, maestro, cuando teníamos la clase de Derecho Constitucional en la universidad, que hablábamos del discurso de Carranza, donde Claro. referíamos si en verdad era una nueva constitución, era la intención de hacer una nueva constitución o de reformar la de 1857, ¿no? Me acuerdo de muchas de aquellas enseñanzas, o de por qué la constitución era suprema o era la norma más alta del orden jurídico, porque era la más consensuada, ¿no? Sí, definitivamente, si nosotros pensamos en esto, pues una constitución en estricto sentido se tiene que convocar a un Congreso Constituyente que tiene que abarcar pues a los grandes sectores de una sociedad, y solamente se puede construir una constitución de esa forma, ¿no? Precisamente en aquellas charlas que teníamos en la universidad, pues hablábamos de distintas definiciones de la propia Constitución, y hay una que es muy interesante, aunque puede ser, digamos, poco jurídica, que es la de Ferdinand Lassalle. Ferdinand ¿no? Lassalle, o la suma de de los Lassalle. factores reales de poder. Es la suma de factores reales de poder. Y esto es cierto. Si nosotros logramos en un estado, llámese como se llame, conjuntar todas esas fuerzas que lo integran, entonces estamos hablando precisamente de una constitución. Bueno, y ahorita que estábamos platicando todo esto de las reformas que ha tenido nuestra Constitución, quisiéramos preguntarle, ¿nuestra Constitución es plenamente vigente al día de hoy? ¿Toda nuestra Constitución? Bien, yo creo que es un tema muy interesante. Habría que verlo como en distintas etapas. La Constitución, por esta serie de reformas que han sido muchas a lo largo de sus 102 años ya de vida, ha tenido una serie de reformas, inclusive algunas que o no se aplicaron, o algunas otras que fueron propiamente hasta semánticas. Yo recuerdo el caso específico, por ejemplo, cuando se incorporó en la Constitución este tema de capacidades diferentes, que al final de cuentas tuvieron que dar marcha atrás porque pues ustedes son expertos en estos temas de derechos humanos, pero el auditorio lo sabrá también muy bien, que se habla de personas con discapacidad, ¿no? Así es. Tal pareciera como que discapacidad sonaba o no sonaba muy bien, y entonces había que darle otra denominación en la Constitución. No, las cosas se tienen que decir como son, y desde luego esto está sostenido inclusive por los propios documentos internacionales, ¿no? Personas con discapacidad, obviamente no se habla de personas discapacitadas, sino personas con discapacidad, que al final de cuentas todos de una u otra forma tenemos algún tipo de discapacidad, ¿no? Todos. Absolutamente, entonces no es algo que nos preocupe. La vigencia de la Constitución, me parece, y este es un tema muy interesante, se la damos todos, ¿no? Es cierto, las constituciones no son solamente cartas de intenciones, son documentos jurídicos que hay que cumplir, pero para cumplirlos hay que exigirlos. Y aquí me parece que es donde tenemos que trabajar mucho, no solamente la autoridad, los servidores públicos, sino la sociedad. Entre mejor conozcan, y de ahí mi felicitación a la comisión por estos ejercicios tan importantes, entre mayor conocimiento tenga la gente de sus derechos, de mejor manera podrá ejercerlos, ¿no? Muchas veces resulta que no
se solicitan a la instancia adecuada, aunque sí sea un derecho que tengan las personas, y entonces las personas sienten ese desplazamiento, como que no son atendidas. No, pero si nosotros sabemos quién, cómo, cuándo, dónde ejercer nuestros derechos, me parece que eso es fundamental. Definitivamente, maestro. Vamos a entrar a una pregunta que tiene que ver un poco más con algún debate o dilema que muchos expertos han analizado. ¿Está saturada de reglas nuestra Constitución? Porque se supone en la teoría constitucional y en la técnica legislativa que una Constitución debe tener principios, valores, no reglas. Esas ya debemos dejárselas a las normas secundarias, a las leyes reglamentarias. Sin embargo, nuestra Constitución, creo por ahí alguna vez escuché, usted es experto, me dirá si estoy mal, alguna vez escuché o leí que es la segunda más extensa del mundo, la Constitución mexicana. Creo que nada más hay una que la supera en extensión. Es demasiado extensa, está llena de reglas que deberían estar con mayor amplitud en legislaciones secundarias, federales o locales. Creo que aquí valdría la pena hacer un repaso histórico muy rápido, ¿no? de nuestro constitucionalismo. ¿Cómo es que surgió una constitución, digamos, tan detallada como lo es la mexicana? Recordemos que buena parte de la Constitución de 1857, que es el antecedente de nuestro actual texto constitucional de 1917, pasó casi de manera íntegra. Los derechos, por ejemplo, denominados en esa Constitución del hombre, pasaron propiamente de manera íntegra. Sin embargo, el gran debate del constituyente del 17 fueron los derechos sociales. Sin duda. En el caso de los derechos sociales, ahí se quiso particularizar tanto los mismos que me parece que sí se ha abusado en algunos casos del propio texto constitucional. Por eso resultaron un artículo 27 y un 123 tan extensos de entrada, ¿no? Extensísimos. Y que además, hay que decirlo, ni siquiera los debates fueron tan prolongados, y me refiero específicamente, por ejemplo, a ciertos temas como el 123, que hoy se habla de pasar la justicia laboral al Poder Judicial. Sin embargo, nosotros tuvimos oportunidad de hacer una pequeña investigación sobre lo mismo, y es poco lo que se habla realmente de cómo se construyen, por ejemplo, las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Realmente fueron más bien temas de acuerdos políticos. Recordemos que la Constitución es política, política en el buen sentido, es decir, política porque logra precisamente conjuntar todos estos esfuerzos de distintas colectividades que pertenecen. Porque constituye, ¿no?, al Estado mismo, ¿no? Al Estado mismo a través de sus elementos básicos, ¿no? Población, territorio y gobierno, están inmersos en la Constitución. Vaya, pues sin duda este es un tema interesantísimo. Desafortunadamente el bloque número 1 está llegando a su fin. Y lamento interrumpirlos, a usted, maestro Pfeiffer, al maestro Salvador, pero continuamos en el bloque número 2, los esperamos después de un corte. Aquí nos vemos de vuelta después de esta breve pausa. Queridos radioescuchas, estamos de regreso en Hidalgo con Derechos y seguimos platicando de la Constitución de 1917 con nuestro invitado, el maestro Mario Ernesto Pfeiffer Islas. Y quisiera pedirte, Salvador, si nos hicieras favor de continuar con la siguiente pregunta de esta entrevista. Claro, me acuerdo también cuando estudiábamos Derecho Constitucional, perdón que haga tanta referencia, pero me acuerdo mucho de la clase, que era una de las que más me gustaban. Decíamos que la Constitución, entre muchas definiciones, había expertos, había analistas, estudiosos del derecho, que decían que así como el derecho es en esencia lenguaje, la Constitución es también lenguaje y es ideología, y alguna vez creo que lo discutíamos. En el caso de la Constitución mexicana y sobre todo la actual, ¿usted cree que sufre de contradicciones y de incoherencias ideológicas internas ya por tantas reformas también? El hecho de haber sido reformada de manera tan constante, me parece que sí implica ciertas antinomias, ciertas situaciones que pueden llevar inclusive a contradicciones. Y tan es así que esto ha sido llevado hasta la propia Suprema Corte de Justicia, ¿no? Se ha preguntado si una reforma constitucional puede ser inconstitucional, ¿no? Por ejemplo, que es un gran debate en donde la Corte se ha pronunciado que, bueno, lo que está en la Constitución no puede ser inconstitucional
inconstitucional. Sin embargo, si nosotros vemos la esencia, seguramente más adelante podrá haber inclusive una nueva reflexión sobre el tema. Pero hay situaciones que, por ejemplo, sí se enfrentan en la propia Constitución, ¿no? Doy un ejemplo que en este momento me viene a la mente. En el caso, por ejemplo, de los ministros de la Corte, cuando dejan de ser ministros, tiene una prohibición para conocer de asuntos del Poder Judicial durante determinado tiempo. Esto en la lógica, digamos, judicial, tendría su razón de ser si yo conocí de un asunto y entonces, bueno, pues obviamente que tendría yo cierta ventaja. Pero simplemente por haber pertenecido a un poder y que después no pueda yo pertenecer al mismo, me parece que es una enorme contradicción. Ahora, hay nuevos temas que han surgido también en leyes secundarias, en donde, por ejemplo, se prohíbe por haber participado, por ejemplo, en una elección, después desempeñar un cargo público determinado. A mí me parece que son limitantes que habríamos de analizar de manera muy específica, porque sí hay violaciones muy claras hacia la propia Constitución. Creo que tenemos que construir mucho sobre este tema constitucional y pues ahí están estas nuevas generaciones, ¿no? Como ustedes, que están impulsando los temas y que desde luego pues a lo mejor el único legado que les vamos a dejar es muchas interrogantes para que ustedes las respondan, ¿no? Más preguntas en vez de respuestas, ¿verdad? Que es lo que siempre es una constante en las ciencias sociales. Así es. Creo que por ahí antes de pasar a la última pregunta, ahí había habido un pronunciamiento, me parece que de la Suprema Corte, dígame usted si estoy equivocado, en torno a otro ejemplo que es la figura del arraigo, que aunque está ya en la Constitución, se llegó a declarar inconstitucional. ¿Es correcto esto? Sí, era un tema que al final de cuentas quedó un poco ambiguo en la reforma que tenía que ver con los temas penales, en donde al final de cuentas pues establecía la posibilidad de un arraigo cuando es una situación completamente contraria a los derechos humanos mismos, ¿no? Sí. Y desde luego que pues esto lo podemos inclusive relacionar con un tema muy actual, ¿no? La modificación al 19 constitucional de incrementar delitos que merecen pena de prisión oficiosa, ¿no? Medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y que al final de cuentas, pues es una gran contradicción, porque además no tendría la razón de ser. Desde que surge la reforma, por ejemplo, en materia de procesal penal, en el sistema acusatorio, fue una de las grandes dudas. Si tenía que haber este tipo de delitos. La verdad es que los organismos protectores de derechos humanos siempre se pronunciaron, ¿por qué no? Porque además no quiere decir que las personas no puedan ser sometidas a prisión preventiva en un determinado momento, pero es un tema que tendría que acreditar el Estado para darse, ¿no? Sí, además muchos somos de la idea de que la solución a una menor criminalidad y a una prevención del delito pues no está en penas más graves, sino en otro tipo de políticas, ¿no? Desde luego, y además aquí hay un tema, la presunción de inocencia. Además, ¿cómo hablamos de presunción de inocencia si de entrada una persona está privada de su libertad y puede ser absuelta, por ejemplo, sí, ¿no? y No, además, no ha sido juzgada, no ha sido declarada y culpable. además resulta que el tipo penal por el que presuntamente se le acusa ya es delito grave, además, ¿no? Así es, y que es un catálogo que, bueno, no necesariamente opera bajo una lógica de cuando menos llamémosle uniforme, ¿no? Claro. Bueno, hace unos momentos nos comentaba que pues en la Constitución estamos inmersos como Estado, territorio y ciudadanos, y quisiera preguntarle, ¿quién puede y quién debe interpretar la Constitución? Este es un tema también interesantísimo, que ha tenido un enorme debate. Hay quienes se inclinan, como Pedro Salazar, hoy director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por decir, este es un tema legislativo, o sea, no puede intervenir nadie más, la interpretación de la Constitución tiene que ser un tema del mayor consenso, y el mayor consenso en este caso se da a través de los órganos legislativos, que son los que son, digamos, electos de manera directa y de manera muy particular. Contraposiciones, por ejemplo, como las del doctor Carbonell, que se inclinan más por una interpretación de los jueces, ¿no?
en donde se dice, bueno, es que los jueces sí interpretan la Constitución, pero es un grupo más pequeño, la forma de selección no es tan abierta como sí se puede hacer en la cuestión parlamentaria. Entonces, es un enorme debate. Sin embargo, nuestra tradición jurídica en México nos lleva al tema precisamente de una interpretación, sobre todo judicial, ¿no? A través de los órganos del Poder Judicial Federal, que hoy precisamente con esa reforma de 2010, pues se amplía, ¿no? Por el control de la convencionalidad también hacia los órganos judiciales locales. De ahí la importancia de conocer los documentos internacionales, de tener claro los alcances de los mismos para poder hacer una debida interpretación. Yo me inclinaría más, y lo tengo que decir, por un tema judicial, y no es un tema de formación, sino más bien un tema que tiene que ver con la especialización de los órganos, ¿no? El tema legislativo es la creación de leyes, de normas generales, el tema ejecutivo es un tema muy administrativo, digamos, y el tema judicial es un tema de controversias, es un tema en donde se debaten situaciones y bueno, desde luego no está ajeno el propio texto constitucional a ser motivo de un análisis profundo. Si nosotros recordamos así de manera muy breve cómo se ha hecho la interpretación constitucional, pues tenemos desde de una interpretación que propiamente no es constitucional, ¿no? Que era el de los reyes y el de la divinidad, y por estar tocados por ese aspecto divino, pues no necesitaban dar explicaciones de su actuar, hasta temas ya como el Estado de Derecho, en donde ya el tema es analizar desde el punto de vista de lo que dicta una constitución, pasando por un Estado democrático, en donde ya la interpretación es mucho más sistemática y hay que ir uniendo una serie de factores, hasta, digamos, la de mayor avanzada, si me permiten la expresión, que es el tema funcional, ¿no? Cuando se habla de Estado democrático y social de derecho, o Estado social de derecho, en donde me parece que es la interpretación más amplia, ¿no? Es una interpretación casi teleológica de la norma, y esto permite acudir a los fines de la misma, y esto posibilita y deja muy atrás un Estado de derecho en donde nos circunscribíamos a la norma. Lo que pasa es que antes del Estado de Derecho, pues lo decidía una sola persona. Claro. El Estado de Derecho ya fue sujetarse a la ley, y hoy, de veras, la forma de interpretar el derecho es muy importante. De ahí también la importancia de la participación de la academia, de las escuelas, de las universidades, para ser mejores abogados en este tenor, ¿no? Ya no abogados que se sepan el código, que bueno, que así sea, pero me parece que hoy no es suficiente para el derecho llegar a estos límites, sino a extenderlos hasta temas mucho más profundos de la interpretación, y el tema constitucional, por ejemplo, es un tema que abarca muchísimo. Claro, y bueno, como es un tema que abarca demasiado, y desafortunadamente el segundo bloque está casi llegando a su fin. ¿Algo más que le gustaría agregar, maestro Pfeiffer? Pues fundamentalmente reitero agradecer la oportunidad hoy de estar hablando en este 102 aniversario de nuestra Constitución, de nuestra máxima ley, de nuestro Código Supremo, que nos posibilita eso, ¿no? Saber cuáles son nuestros derechos, que esto es importantísimo. Me parece que inclusive el diseño constitucional no es azaroso. El ser la primera parte de la Constitución, ¿no? Esos primeros 29 artículos, pues nos dan un parámetro muy importante de lo que implica nuestro ser y nuestro existir dentro de un Estado, de una organización social, y desde luego la parte que le llamamos orgánica, que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Atribuciones, funciones, facultades que tiene el Estado. Porque al final de cuentas, si nosotros conjuntamos, ahí es donde podemos ser exigentes, digamos, como ciudadanos, ser mejores ciudadanos. Si yo conozco mis derechos, si yo sé quiénes son mis autoridades, si yo sé qué hacen mis autoridades, si yo conozco los límites de esas autoridades, pues verdaderamente no por ese simple hecho se van a reducir los actos arbitrarios de autoridad, pero yo creo que las autoridades serían mucho más cautas de cometer algunos excesos, ¿no?
ante una sociedad más informada, me parece que está permítanme decirlo así, esta vacuna, ¿no? De la ciudadanía para enfrentar cualquier situación por parte de las autoridades. Muy bien. Salvador, ¿a ti te gustaría agregar algo más? Maestro, fue un gusto enorme haberlo tenido en el programa. Se nos agota el tiempo, pero pues ojalá sea sí el primero de esta nueva administración de la Comisión de Derechos Humanos, pero no el último. Ojalá lo tengamos en más programas hablando de temas relacionados con los derechos humanos, con el derecho constitucional, y que pues vuelva a aceptar ser nuestro invitado. Con todo el gusto, cuantas veces me inviten, yo estaré dispuesto, ¿no?, a acudir, y desde luego pues nuevamente en el agradecimiento de esta oportunidad de un tema que nos apasiona. Yo recuerdo a Salvador también en las aulas, un hombre muy apasionado del derecho, y bueno, que hoy es un destacado servidor público, y qué bueno que sea también en este ámbito de los derechos humanos. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias, maestro. Pues estuvo con nosotros el magistrado Mario Pfeiffer Islas como nuestro invitado. Estuvimos con ustedes, queridos radioescuchas, mi compañero Itan Lobato y un servidor, Salvador Franco Cravioto. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Hidalgo con Derechos. Hasta pronto.